Aquí he recogido las evoluciones en el primer trimestre del año, por ejemplo, este año, del 2010. En el primer trimestre, pues el margen minorista ha bajado un 3,68%, el margen mayorista ha subido un 0,48% y el margen total del canal un 0,57%. No suman porque las bases sobre las cuales se calculan los márgenes son distintas. Pero por ejemplo, el año anterior, el primer trimestre del año, subió muchísimo el margen mayorista, un 11%, y cayó el margen minorista. En el año anterior, en el año 2008, el que sube es el margen minorista y el que baja es el margen mayorista, compensando. Normalmente son oscilaciones casi siempre contrapuestas. Bien, esto nos permite, bueno, lo que sería preocupante es que estos procesos de márgenes fueran fuertemente crecientes en el tiempo, que es lo que podría decir, que está evidenciando una posición de poder de mercado o una posición de oligopolio respecto al proceso de formación de precios. Si esto lo vemos, lo que nos pasa en España, lo que pasa en otros países, aquí está recogido de una publicación reciente, un estudio reciente, los márgenes netos de la distribución de 25 grandes empresas mundiales. Bueno, hay dos españolas que aparecen aquí, que es Carrefour España. Carrefour España tenía un margen neto del 2,5% en el 2009. Hay que tener en cuenta que estos operadores no son solamente alimentación y no son solamente alimentación fresca. El 2,5%, Mercadona, que aparece por aquí, también tiene un 1,9%. Tenemos una distribución que funciona con unos márgenes netos, digamos, de la franja baja europea. Hay algunos operadores que, como pueden ver ahí, se van casi al 5%, que tienen márgenes superiores. Un margen de un 2% es un margen razonable dentro de los estudios comparativos de las empresas. Además, si siguen un poco la tendencia temporal, pueden ver que estos márgenes se mantienen en el tiempo. En 2009-2010, si lo viéramos, el 2010 será un año donde los márgenes van a ir a la baja en todos los países, ¿no? Pero bueno, esto también es bastante razonable. Es decir, no parece que haya una posición de monopolio, por lo menos si hay esa posición de monopolio, no se traduce en unos márgenes exagerados, o podríamos pensar que esa posición de monopolio está en todos los países del mundo de la misma manera. Bien, para ver un poco cuál es esta relación de precios, hemos hecho un pequeño ejercicio y es comparar cuál es el nivel de precios que existe en España con el nivel de precios que existe en otros países de la Unión Europea. Hay una publicación de Eurostat que recoge en la Europa 27 el nivel de precios de todos los diferentes países en alimentación, que esto va desde Dinamarca, que tiene el precio más alto, Noruega es el precio más alto con 154, y Bulgaria, que tiene el precio más bajo en 67, en la Unión Europea la 27 sería 100, la media. Y esto lo comparamos con el Producto Interior Bruto por habitante. ¿Por qué? Pues porque lógicamente los precios van a estar vinculados al nivel de renta. Niveles de renta más altos dan lugar a niveles de precios más elevados en la alimentación. No es el único factor, pero es un factor importante y determinante, y ahora veremos en qué cuantía. Bueno, de estos datos de la Unión Europea 27, ahí está Luxemburgo, que lo tengo puesto en rojo porque Luxemburgo, como ustedes saben, siempre en toda comparación internacional distorsiona todo. Es un país que no es un país y que realmente altera todos los datos. Lo mejor es quitarlo de en medio, es un caso atípico, ¿no? Y lo ven ustedes en renta por habitante, tiene un nivel de 258, mientras que el siguiente ya estaría en 190 Noruega. Bien, pues si hacemos aquí un análisis de regresión de nivel de precios, nivel de renta, vemos como, primero, la regresión es bastante potente. Tiene un R cuadrado de 0,76, quiere decir que un 76% de la dispersión de las variaciones de precios en alimentación observadas entre la Unión Europea se puede explicar por el nivel de renta. El otro 24% sería el término de error, que es lo que los econometras dicen que es lo que, bueno, lo explican los demás factores que no sabemos los que son, pero bueno, algunos serán. Pero aquí lo que es interesante es ver dónde está situada España. España lo tienen ustedes ahí, la S en rojo, y está por debajo de la recta de regresión. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los demás factores que no son renta están tirando hacia abajo de los precios. Y dirán, bueno,
Esto puede ser la eficiencia de la distribución. Tenemos un sistema de distribución de alimentación más eficiente, más barato, del que nos correspondería por nuestro nivel de renta. Y puede haber también otros factores. ¿Qué otros factores pueden estar actuando? Imagino que ustedes estaban pensando, bueno, sí, pero es un país agrícola, claro. Y un país agrícola siempre va a tener determinadas ventajas, sin duda. Y es un país que tiene una industria alimentaria muy potente. España tiene una industria alimentaria, nuestra primera industria es la industria de la alimentación, que esto es una cosa que también nos olvidamos con cierta frecuencia, y es la industria que estratégicamente va a tener un mayor desarrollo, posiblemente de cara a futuro. Eso debería estar afectando. Pero fíjense ustedes, tienen hacia arriba en la recta y se encuentran con Italia. Italia está al otro lado. Italia tiene también una capacidad importante de producción agrícola y tiene también una industria de alimentación muy potente y muy prestigiada. Sin embargo, está al otro lado. ¿Qué es lo que le pasa a Italia? Italia tiene un desastre de distribución comercial, y esto es bien sabido. Es muy poco eficiente, plantea muchos problemas, etc. Con lo cual diríamos, bueno, miren ustedes, no parece que los precios del sistema de distribución estén generando dentro de la cadena alimentaria unas distorsiones especialmente exageradas. Aquí tienen un caso magnífico que es el de Holanda, que es la que está más fuera hacia abajo. Pero Holanda, claro, es un país que es un país magnífico para distribuir, es un país donde el transporte es muy fácil, con una fuerte densidad de población, es un país pequeño, y esto hace que distribuir la alimentación sea siempre mucho más barato y sea siempre mucho más eficiente. Bueno, en cualquier caso, de aquí podríamos llegar un poco a la conclusión, y esto ya es lo que yo quería concluir, es la conclusión de que, bueno, que a lo mejor estas informaciones tan alarmantes de multiplicar tantas veces el precio del producto de origen respecto al precio del producto de destino, que si hacemos un análisis cuidadoso, un análisis detallado, un análisis objetivo y no visceral del tema, podemos encontrar con que hay elementos que justificarían este tipo de incremento, y que en cualquier caso este tipo de incremento no se genera en España de una forma exagerada o distorsionada respecto a otros países de Europa. No tenemos datos de márgenes respecto a otros países de Europa. Ahora la Comisión Europea va a empezar a trabajar en estos temas, siendo conscientes de este tipo de distorsiones que se pudieran estar provocando, y además también para responder a las presiones de los agricultores que en todos los países de la Unión Europea, sobre todo los países productores, están planteando el mismo tipo de demanda. Bueno, y esto es un poco lo que quería, espero no haberles aburrido mucho.